Hola, bienvenidos a nuestro podcast Escucha a tu barrio, nuestro tercer episodio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es vecina de nuestro barrio y es especialista en terapia familiar. Mi nombre es Salomé Camino. Augusta, bienvenida a este espacio en el que podemos conversar de un tema súper importante. Creemos que la seguridad de nuestro barrio y la integración de nuestro barrio debe también comprender un servicio comunitario que es el tema de las conversaciones sobre la salud mental, sobre todo en tiempos de crisis. Estaba leyendo, Augusta, que el tema de la salud mental, según la OMS, cerca del 9% de la población del mundo tuvo algún problema relacionado con la salud mental. Y la OMS nos decía también que cerca del 25% de la población lo tendrá en algún momento de su vida. Estas cifras, sin lugar a dudas, nos llaman la atención. Antes de empezar y tratar este tema tan importante, queremos que nos cuentes un poco de ti. ¿Cómo llegaste a ser terapeuta familiar, sistémica? ¿Cómo te involucraste en eso? Cuéntanos un poco de ti, háblanos de ti. Yo suelo decir y empiezo diciéndote, me hubiese gustado que me hagas una pregunta más fácil. Ah, mira. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo incursioné en el estudio de la maestría en terapia sistémica familiar por un asunto personal y familiar. De acuerdo. De hecho, yo ya tenía mi formación académica en lo que tiene que ver con ciencias de la educación. Y ese es mi pasión, mi fuerte. Amé mucho ser docente, he trabajado en todos los niveles educativos, lo cual me ha llenado de satisfacción en mi vida. Al momento me encuentro jubilada, pero con esa gran satisfacción de haber logrado esa etapa en mi vida. Para mí muy importante la terapia sistémica familiar porque involucra precisamente el estar cercano al núcleo de toda sociedad, que es la familia. Y hoy por hoy la familia no la podemos mirar específicamente como esa familia estructurada de papá, mamá e hijos. Bien. Las familias pueden estar constituidas por la madre solamente o por el padre solamente y sus hijos. Y es decir, existe una cantidad muy variada de familias y familias. Ahora, en eso te doy toda la razón. Y el tema de la salud mental, que es lo que queremos tratar ahora, sobre todo en tiempos de crisis, ¿cuáles crees tú que son las principales causas o cuáles son los signos que dan cuenta de este desequilibrio en las personas? Por tomar un ejemplo, si es que nos centramos en lo que el país está viviendo ahora, que es precisamente esta crisis energética, no debemos, en primer lugar, normalizar esa situación. Bien. ¿Por qué? Porque efectivamente un servicio básico es un derecho de todo ser humano y de la población. Y cuando este derecho básico es quitado, mermado, racionado, como se quiera decir, por cualquier motivo, es una violencia. Este momento estamos hablando de la crisis energética Totalmente. que estamos sufriendo y que nos ha afectado no solamente en la parte productiva y laboral, sino familiar también, porque cambian las conductas, cambian las rutinas, ¿es así? Claro, totalmente, porque precisamente la incertidumbre, es decir, no sé qué es lo que me va a pasar, ¿será que voy a tener luz? ¿Cómo puedo organizar mi rutina diaria? El ser humano estamos acostumbrados precisamente a marcar esa rutina diaria, con tal precisión que tenemos un tiempo y un espacio para cada cosa. Entonces, generar esos cambios precisamente es la pregunta que me hiciste primero, pero yo quise centrarme en este derecho básico vulnerado, violentado, agitado, que ha provocado precisamente esa crisis. Y esto nos lleva a lo que estamos viviendo ahora. Tú me dices cuáles son esos síntomas, pero previo a ello está la incertidumbre, la inseguridad, el no sentirme cómoda en todos estos espacios planificados de mi vida. Entonces surge tanto en el individuo como en la familia, como en la comunidad, como en nuestro Ecuador querido, en todos los niveles. Esto puede ser en la familia, en el barrio, en la comunidad, y en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, ¿no es cierto? En el trabajo, en la misma calle. Notamos esos síntomas de agresividad, de violencia.
esas conductas más que síntomas. Y el síntoma en sí podría ser provocado realmente por toda esta situación de inestabilidad que nos lleva a procesos realmente que deben ser tratados terapéuticamente, Correcto. como son la ansiedad, el estrés, la depresión. Bien, eso me llama mucho la atención lo que acabas de decir, porque justamente estaba revisando algunas cifras estadísticas en nuestro país y el Ministerio de Salud Pública nos decía que en el Ecuador el porcentaje de años de vida perdidos por estas discapacidades relacionadas con el tema de la salud mental es cerca del 33.4%. Y es una cifra que sí nos llama la atención, justamente porque está vinculado, como tú dices, con la depresión, con la ansiedad, en algunos casos mucho más extremos, con el tema del suicidio o el alcohol. Ahora, en ese mismo sentido, quienes estamos cerca de alguien que probablemente tenga algún desequilibrio, no sé cuál sea la palabra correcta para referirnos al tema de la salud mental, tú me ayudas en eso. ¿Cómo podemos darnos cuenta o qué signos debemos identificar para poder después tomar alguna herramienta o alguna estrategia para poder apoyar a esa persona, o seamos nosotros mismos o alguien de nuestro entorno? Cuando tú manifiestas las cifras de esta problemática de salud mental a nivel mundial, que la OMS lo está, digamos, graficando en números y con porcentajes, déjame decirte que es en realidad una cifra muy respetable, evidentemente, porque surgen precisamente de un estudio que se hace para poder llegar a esas conclusiones. Sin embargo, yo podría decir, todo ser humano necesita en un momento de su vida, así como cuando tú vas y te haces un chequeo de todo tu funcionamiento del cuerpo, la fisiología misma, donde un médico general, para saber cómo está tu estado de salud físico en general, debes ir también para saber cómo está ese equilibrio emocional que tú debes tener. Porque de lo contrario, cuando tú me pides síntomas, es decir, tú puedes percibir dentro de ti misma cuando, por ejemplo, no puedes controlar la ira, no puedes controlar la risa incluso, ¿no? Es decir, hace falta un proceso de darnos cuenta y no tomarlo como un estigma. Porque la mayoría de personas dicen, no, yo no necesito ir a un psicólogo, a un terapeuta y mucho menos a un psiquiatra, que vayan allá los locos. Y no ese es el punto. Yo lo que recomendaría aquí es que todas las personas, todas las familias, todos los seres humanos necesitamos de esa revisión de nuestra salud emocional, ¿no? Qué importante hablar de que no debemos estigmatizar este tema, porque justamente me llamó la atención, hablando de números, que por el estudio que se hizo por el Día de la Salud Mundial para el 2024, el 76% de las personas que fueron entrevistadas le dieron igual o un poco más la importancia a la salud mental que a la física. Entonces, de alguna manera, sí se está tomando este tema mucho más en serio. Podría decirse que tal vez a raíz de la pandemia, que se dio más importancia al tema de la salud mental y la estamos equiparando con el tema también físico, que es súper importante que nos cuidemos. Ahora, evidentemente debemos de estar entonces, según lo que tú nos dices, estar un poco atentos a cambios conductuales, sea de nosotros mismos o de las personas que están en nuestro entorno, para poder tomar algún tipo de acción. ¿Cuáles crees que son esos primeros acercamientos que podríamos tener con esta persona que vemos que de alguna manera está con algún desequilibrio emocional o mental? ¿Cuáles serían los primeros pasos que deberíamos dar? Si te circunscribes, como decirte, una técnica o qué paso seguir, fundamentalmente el primero, dentro de la familia, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos y con los ancianos, es decir, hacia todas las personas, porque no podemos
solamente poner en un grupo etario, ¿no? Es decir, los niños de 0 a 5 años. Sí, está bien. O ya el adulto mayor. No, todo ser humano y en todas las etapas evolutivas de su vida necesita ser observado. Es la primera técnica. Y la observación es básica de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos, de los profesores a los alumnos, del jefe de trabajo al grupo de trabajo que él dirige. Es decir, no necesitas ser un psicólogo, un terapeuta, simplemente el sentido común te da y te hace comprender. Si tu hijo, por ejemplo, él era muy extrovertido y de extrovertido pasa a ser introvertido o viceversa, ya puede ser un síntoma. Que deja de hablar, que deja de comer, que se encierra en su cuarto, ¿no? Por hablar de los niños. En los adolescentes, normalmente ellos van a la calle por una simple respuesta. El ser humano necesita pertenecer, agarrarse. Y a veces esos adolescentes se agarran de algo que no les sirve, que no les hace bien en la extensión de la palabra, de todo lo que ello involucra, porque en la casa no hay esa hoguera, porque hogar viene de hoguera. Entonces ese hogar no es hogar y mucho menos una hoguera. Y si es una hoguera fría o apagada. Entonces van y buscan el calor en la esquina, en donde precisamente uno de los temas que mencionaste es el inicio de las adicciones al alcohol o a la sustancia. Y es simplemente porque por pertenecer esos jóvenes a un grupo de amigos que a lo mejor no son amigos o se dicen amigos entre comillas, deciden ir por esos caminos. En los ancianos, creemos que los ancianos ya son desechables, que no tienen que ser escuchados, que les mandan al cuarto más oscuro de la casa para que no moleste, ¿no? Cuando debería ser integrado. Entonces, es decir, la atención es a todo ser humano en todas las edades y en la condición en la que se encuentra. Bien, excelente. Estamos cerca de las festividades navideñas. Muchas veces esta época afecta mucho la salud mental de las personas y emocional por diferentes razones, crisis económica, las situaciones familiares, a veces estamos lejos de nuestra familia. ¿Qué podemos hacer para un poco opacar ese sentimiento de desesperación, de angustia, de depresión? ¿Qué nos puedes aconsejar? ¿Alguna herramienta o alguna técnica que podamos nosotros implementar directamente para poder, digamos, de alguna manera aliviar un poco esa sensación durante estos meses que son tan sensibles? La familia fundamentalmente, los amigos cercanos, la sociedad, la comunidad, el barrio. Debemos volver a aquellas épocas, no esté ajena a la tecnología, a todo lo que nos dicen los medios o lo que nos da los celulares, el iPad, toda la tecnología, ¿no? Sino volver justamente a esa hoguera, donde yo recuerdo que mi papá me contaba siempre un cuentito de la muñequita de cristal. Yo tengo ahora 61 años y no me he olvidado el cuento de la muñequita de cristal, ¿no? Y además que era un cuento inventado por mi papá, ¿no? Entonces yo lo que quisiera es que precisamente asumamos el rol que nos corresponde, ¿no? Porque yo miro con tristeza que mamitas jóvenes toman su celular y le dan al bebé, le dan al niño con el pretexto de que para que se entretenga y no moleste. Entonces hay que empezar por allí, volver a recordar qué era lo que nos hacía sentir bien. Inventar un cuento, una canción, un trabalenguas, y si no puedes inventar o no te nace inventar, volver a aquello. Yo creo que es así como vino la pandemia, ¿no? Sí. Que convulsionó, que precisamente ahora hay una crisis también energética en donde no tenemos esta luz y además estamos contaminados auditivamente a cualquier casa que tú vayas. Yo creo que esta experiencia triste, dolorosa, molestosa, debemos sacar la parte positiva de todo.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo y quiero rescatar algo tan lindo que tú has dicho, la familia, los amigos, el barrio. El barrio, qué importante que es crear comunidad, Ujú. crear esos lazos con tu vecino, con la gente que está al lado. Muchos vivimos solos o viven solos, probablemente la familia está muy lejos y hay tantas circunstancias que podrían afectarnos, pero tus vecinos de esa comunidad sí se vuelve tu familia, sí se crean esos lazos. Entonces, en esa misma línea en la que tú nos estás ahora apoyando, nosotros queremos invitarles a todos nuestros vecinos a que se sigan sumando a esta iniciativa, que vengan a las reuniones, que nos conozcamos, que nos hagamos amigos, que nos apoyemos, porque sin lugar a dudas esa se viene a convertir la familia extendida. Sí, Totalmente. la familia extendida que a veces la necesitamos. Augusta, qué lindo conversar contigo. Gracias por todos esos lindos consejos que nos has dado. A ustedes que nos están viendo en esta oportunidad, queremos invitarles a que no tengan miedo a hablar de las cosas que les están preocupando, de las cosas que les ponen tristes o que les angustian. Pueden contactarse con Augusta directamente, nosotros vamos a dejar aquí sus contactos. Ella es terapeuta familiar sistémica y podrá apoyarles y guiarles en algunas de las necesidades que ustedes tengan. Pero también quiero compartir con ustedes una ayuda que proporciona el municipio de Quito, que es la línea 101, la opción 9, que nos ayuda con el tema de la salud mental. Pueden hacer consultas, teleconsultas, videollamadas o algo presencial. Sin más que decirles, les agradecemos, Augusta, te agradecemos por acompañarnos esta noche y a todos ustedes que se sigan sumando a estas iniciativas del barrio. Este es un servicio comunitario que queremos hacer para poder seguir integrándonos dentro de nuestro lindo barrio Juan Montalvo. Muchísimas gracias, para mí ha sido una alegría el compartir este tiempo y este espacio en pro de saber que el ser humano no nació para estar solo. Realmente necesitamos tejer esas redes familiares, de la comunidad, del barrio, que en definitiva se convierte en esa familia extendida como tú muy bien lo expresas. Muchísimas gracias. Gracias, Augusta.